Buenas noches, estimados oyentes. Mi nombre es Luz Karime Suárez y el día de hoy me encuentro con... Karen Púas y hablaremos sobre la forma en que el modelo acelerador estabiliza la economía abierta. En primer lugar, cabe recordar que el modelo acelerador, según Dusker, Fisher y Start 2020, afirma que las inversiones son proporcionales al cambio en la producción y no son afectadas por el costo de capital. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una correlación entre las inversiones y la producción. El aumento de esta última afectará positivamente a la primera y viceversa. También está relacionado con los ingresos y el crecimiento económico. Como usted lo acaba de mencionar, compañera, el modelo acelerador se refiere a la relación entre las variaciones del PIB y la inversión. Entonces, para entender por qué se produce este modelo, podemos formular el siguiente modo. Por ejemplo, la economía crece a un ritmo más rápido y como consecuencia, las empresas reciben más demanda de los compradores y por lo tanto las empresas invierten en bienes de capital y aumentan su producción para satisfacer la demanda. Lo mismo ocurre en el caso contrario. Si la economía se deteriora, las empresas, previendo que las ventas no aumentarán, solo invertirán para reponer el capital depreciado o agotado, en otras palabras. O sea, no dejan de invertir, sino que realizan la inversión necesaria para producir la misma cantidad de capital. A partir de la definición surgen diferentes interrogantes frente a la temática. Por ejemplo, ¿cómo lo es si la inversión tiene más volatilidad que el consumo? Bueno, ante este problema es importante comprender por qué la inversión es más volátil que el consumo. Lógicamente nos encontramos con que la inversión, cuando se trata de algo más complejo que la compra de elementos, varios autores como Duchardt, Fisher y Stark 2020 lo entienden como la compra de capital o de acciones, asumiendo que las familias deciden no consumir todo su ingreso, sino que ahorran una parte. El comercio comienza a funcionar como un fondo de inversión. Algo muy importante a tener en cuenta es que en una economía abierta no es lo mismo ahorro que inversión, porque las transacciones internacionales las diferencian. Las inversiones ahora dependen de factores como la tasa de interés, la utilización de las capacidades y las proyecciones de impuestos a futuro. El consumo depende de los ingresos y de factores relacionados como la edad o la riqueza personal. De ello, podemos concluir que los determinantes de la inversión son por mucho más cambiantes que los del consumo, en el sentido que este último tendrá cambios ya sea en cuanto al incremento o disminución muy marcados. Por ejemplo, a medida que aumenta la renta, también aumentará el consumo y viceversa. El consumo disminuirá. Por otro lado, vale la pena pensar en la inversión de un curso de acción que es necesario y beneficioso, que trae varias ventajas. Esto nos recuerda algo muy interesante, que es la relación entre inversión y consumo, de lo cual podemos destacar que a mayor inversión, mayor consumo. Esto se debe a que los ingresos aumentan a medida que aumenta la inversión. Y como ya mencioné, a mayor ingreso, mayor consumo. Además, se debe recordar que el ingreso es el mayor determinante del ahorro, porque por lógica es imposible ahorrar si gastas más de lo que ganas. Vamos a entenderlo mejor con un ejemplo. Imaginemos a Juanito y su familia, que tienen un ingreso de 50.000 pesos y lo gastan todo, pero recientemente este valor ha aumentado a 70.000, lo que significa que ahora pueden ahorrar. Imaginemos que estos ahorraron 10.000 pesos. Y ahora, si este cambio se dio en todos los hogares de todo el país de Juanito, esto genera una mayor oportunidad para la inversión. Digamos que también existe María, la dueña de una empresa. Ella ahora tiene más oportunidades de poder conseguir ingresos para invertir en su fábrica. Entonces, María tiene la oportunidad de producir más. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que hay otras consecuencias en este panorama. Si hay más ahorros e inversiones, entonces hay una mayor oferta de dinero, lo cual a su vez debe ser analizado, porque las familias tienen más dinero, por lo que ha gastado más. Recordemos que si el ingreso subió a 70.000 y ahorraron 10.000, entonces hubo un gasto adicional de 10.000 pesos también. Con esto, Juanito tal vez compró en diferentes empresas. Quizás pudo haber comprado en la empresa de María,
Todo esto a la larga genera más empleo porque las empresas se ven obligadas a producir más. En este sentido, Karen, ¿crees que el estancamiento del consumo abre la posibilidad de una recesión? Totalmente, compañera. Primero que todo, cuando hablamos de estancamiento, hacemos referencia a una situación en la que el PIB crece a una tasa muy baja o no crece, o como su nombre lo indica, se estanca. Entonces, claramente abre la posibilidad a que se dé una recesión económica, ya que al no subir ni bajar el PIB, esto genera un bajo en la productividad, porque el crecimiento económico puede desacelerarse cuando no se generan innovaciones y de igual manera se genera menor demanda, fuga de capitales, poca creación de empleo, escaso crecimiento de los salarios y poca inversión. Todo esto trae como consecuencia a que la economía vaya decreciendo su PIB. Entonces, a partir de aquí, la oferta de bienes y servicios disminuye drásticamente y a su vez se van generando lo que todos conocemos como la inflación, en donde se elevan los precios de los productos para cubrir los costos de producción y pues esto obviamente perjudica a un país en general. Un claro ejemplo que puedo mencionar es la pandemia por la que todos atravesamos en el 2020. Eh, Fue un periodo en la que la economía tuvo una gran crisis, se generó demasiado desempleo, bajaron los niveles de productividad. Todo esto es considerado como una etapa de recesión económica, donde la economía cada vez iba en total decrecimiento. Entonces, a partir del año 2021, podría considerarlo como una etapa en la economía de estancamiento económico, ya que en ese año la economía se mantuvo estancada, o sea, porque iba creciendo pero a un ritmo demasiado lento. Entonces ya para el año 2022 la economía fue mejorando, aumentaron los niveles de productividad, disminuyó el desempleo, aumentó el PIB y hasta el día de hoy se encuentra en constante crecimiento. A esto lo podría considerar como una expansión económica, porque la economía se va recuperando y va dando resultados positivos. Pero como se dice que los ciclos económicos son predecibles y para nadie es un secreto que a pesar de que la economía se haya reactivado y vaya aumentando el PIB, tenemos un gran problema que es la inflación y el gran alza en las tasas de interés. Esto es un proceso difícil porque nos afecta a todos y claramente podemos ir pensando que se puede generar una nueva fase del ciclo económico, como lo es, por ejemplo, el fondo o también conocido como depresión económica. Bueno, en esta fase se da la mayor escasez de recursos, en el que la actividad económica está en su mínimo y los niveles de vida de la población se empobrecen. Entonces podemos darnos cuenta que la economía se trata de constantes cambios, ya sea para beneficio o inestabilidad, y podría considerarlo como un fenómeno natural de toda economía. Bueno, muy interesante. Por otro lado, podemos hablar de que existe el riesgo de no controlar las inversiones, lo que puede generar volatilidad en los precios. Recordemos que la estabilidad de precios no es más que la ausencia de deflación o inflación. Esto en el mismo orden de ideas de lo que estaba señalando. Eh, Esto mismo protege los empleos y aumenta el crecimiento económico. La República 2023 nos dice que, de acuerdo a algunos expertos, la pérdida del grado de inversión no solo genera una reacción más volátil en los mercados en el corto plazo, sino que también tendrá consecuencias de mediano y largo plazo para la deuda pública y privada y para la inversión extranjera directa. Es decir, estas inversiones estimulan la economía y promueven el crecimiento, que de lo contrario reducirían las oportunidades de empleo. También es conveniente recordar que el modelo acelerador actúa como un propulsor o, como su nombre indica, un acelerador del crecimiento económico, que a su vez afecta a la inversión. Sin embargo, existen otros factores que inciden en este último, como usted mencionó, como la inflación o el desempleo, que son los dos grandes males económicos que los países y los gobiernos tratan de controlar. Continuando con usted, compañera, cabe decir que de forma general invertir es una decisión seria que debe tomarse con tiempo, sensatez y la debida consideración de los diversos factores a evaluar, ya que puede suponer no solo beneficios, sino también pérdidas y riesgos, pudiendo volver a cero o inducir al endeudamiento. Entonces, por otra parte, la inversión implica que el Estado debe decidir cómo disponer de los ingresos públicos de sus ciudadanos.
En este caso, inversión es una decisión política, porque invertir en un área limita los fondos que se pueden invertir en otras áreas. Por ejemplo, un Estado superpotencia mundial decide invertir en la industria militar para mantener su estatus de superpotencia, dejando de lado las inversiones en otras áreas como protección social, la sanidad y la educación, que deben permanecer en manos privadas, y esto significa que la mayoría de la población debe pagar por sí misma estos costes. Entonces, teniendo en cuenta la premisa, los riesgos de no controlar la inversión llegan a generar inestabilidad en los precios. Opino que la inversión, más que controlarla, debe ser regularla, ya que la regulación es una forma de control, pero funciona más como un acto aforo, o sea, como un límite de explotación, ya que no es del todo bueno que el país dependa de una sola fuente de ingresos y que por ello se destruya la capacidad de desarrollar otras actividades. Por ejemplo, las zonas arroceras, el suelo es suficientemente fértil para producir todo tipo de cereales. Si las personas todas producen arroz, el precio de este activo baja en tiempos de cosecha. Entonces hay quienes producen cacao o plátano. El Estado incentiva esta variedad mediante subsidios. Las subvenciones tienen un aforo. O sea, para cada insumo, si todos producen arroz, no todos recibirán subvenciones. Otra forma está en las limitaciones de títulos de explotación. En el caso, el Estado está dispuesto a permitir que se explote petróleo hasta ciertos límites colindantes a zonas forestales, y se emiten derechos de explotación de acuerdo al riesgo ambiental y la política de desarrollo sostenible. Entonces, el punto aquí es que tanto control es malo y el descontrol también lo es. Entonces, lo importante es que hay que dejar que la inversión fluya, pero a través de un sistema regulado. Ok, y por otro lado, cambiando de tema, se puede decir que las fases del modelo acelerador son predecibles, y es que claramente es así. Si observamos el funcionamiento cíclico de la economía, eh, eh, podemos observar, bueno, que todas las economías se enfrentan a periodos de no crecimiento, es decir, periodos en los que el PIB no crece o crece muy lentamente. Se trata de un proceso que se repite constantemente, en donde las economías se expanden, es decir, crecen, o se contraen, es decir, decrecen constantemente. Entonces, esto se debe a que todas las economías están configuradas de tal manera que pueden entrar en una de las 5 fases. Siempre suceden, aunque los intervalos de tiempo sean diferentes. Las fases están determinadas por un intervalo de tiempo, pero es imposible predecir de antemano cuándo terminará cada una. Un desplazamiento hacia arriba se denomina expansión, y un desplazamiento hacia abajo, recesión. Entonces, según el experto en inversiones Sean Burke, la teoría predominante es que los ciclos económicos son inevitables. O sea, todos los países han experimentado altibajos, lo que hace que la economía se vuelva más eficiente y fuerte. Es que la economía nunca es estable, está en constante cambio, el dinero circula y se mueve constantemente, lo que a veces afecta significativamente al rendimiento de la economía. Yo diría que estas fases están causadas por 2 factores de la economía: externos e internos. Por ejemplo, los externos, guerras, pandemias, como lo mencioné anteriormente, con la pandemia que todos vivimos en el 2020. Otro ejemplo, sanciones, fluctuaciones bruscas, o la aparición de nuevas tecnologías. En los internos tenemos, por ejemplo, la competencia en el mercado, la política económica nacional, la estabilidad de los tipos de cambio, la oferta y la demanda, el clima de inversión, la inflación, los factores estacionales de la agricultura, etc. Bueno, todo esto hace parte de un tema muy interesante y en conclusión tenemos que un modelo acelerador representa la relación entre la inversión y la producción, siendo esta última el resultado final de una forma global. Esto significa que en el largo plazo hay un efecto de aceleración con inversiones autónomas a niveles globales. También es razonable creer que la inversión es esencial para el crecimiento económico, aumentando directamente las cuestiones en cuanto a producción para estabilizar la economía. Como mencioné, este es nuevamente el objetivo principal de este modelo, es decir, que el efecto acelerador o multiplicador explica cómo cambia la inversión con el crecimiento económico, lo que a su vez conduce a cambios en el crecimiento futuro. Por ejemplo, y para entender esto mejor, ya para finalizar, tenemos que un país que se desarrolla un 20% en un año, el año inicial,
y un 40% al siguiente, generando un aumento de inversión. Entonces las empresas van a, valga la redundancia, invertir más debido a esta misma situación. Y también comienzan a producir más bienes, lo que a su vez afecta nuevamente el tema de la inversión. Por lo tanto, se estima que el nuevo crecimiento en el año 3 se le ha impulsado por la producción y la inversión. Y bueno, eso fue todo. Hasta aquí el podcast. Muchas gracias, Karen, por tu intervención. Excelente, compañera, gracias a ti.